Queridos hermanos, muchos de nosotros estamos siempre pensando en Allah. Muchos tratamos de imaginárnoslo. Podemos partir que nadie ha visto a Allah directamente cara a cara. Se nos ha prometido que podremos verlo en el paraíso. Hay ciertas historias en la Biblia que hablan de un Moisés que vio sus espaldas. En el Corán se dice de que cuando el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, subió al séptimo cielo y estuvo negociando las adoraciones que le íbamos a hacer los humanos, lo vio a través de un velo, una especie de bruma, una nube. Se dice que nadie puede ver a Dios, porque caería fulminado inmediatamente, muerto, explotado, reventado. Y no me extraña, porque Allah lo es todo. Es demasiado grande. Es demasiado saber, conocimiento, poder, sustancia. Hablar de Allah es realmente tomarse un riesgo. Hablar de Allah es algo que tenemos que hacer con mucho cuidado, porque hablamos del ser grande, del todo, de lo absoluto, de lo máximo, del creador, del dueño de todo. Hay que tener mucho valor. Cuando uno toma la palabra Allah o Dios en la boca, debe de tener cuidado, porque puede caérsele la lengua hablar de algo tan grande y tan poderoso como que fuera nada. Jurar el nombre de Dios en vano, grave error. Pero sabemos que Allah también es absoluta y total misericordia. En el Corán 112 dice que en la revelación a Mohammed, la paz y las bendiciones con él, dice: di, oh Mohammed, él es Allah, uno. Alá es el absoluto, no engendró ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que sea semejante a él. Esto lo sabemos por revelaciones. En nuestra imaginación es imposible que podamos captar la grandiosidad de Allah. Así que tenemos que darnos por satisfechos con las revelaciones que los profetas, la paz y la bendición sean con todos, hemos recibido y las descripciones que nos han sido otorgadas acerca de él y sus atributos. En el Corán 28 tenemos: Allah, no hay más divinidad que él. A él pertenecen todos los nombres y los atributos más sublimes. Uno de los principales conceptos erróneos que los no musulmanes tienen acerca del Islam tiene que ver con la palabra Allah. Por diversas razones hay mucha gente que ha terminado creyendo que los musulmanes adoran a un Dios diferente al de los cristianos o al de los judíos. Pero esto es totalmente falso, ya que Allah es simplemente la palabra árabe para referirse a Dios. Y hay un solo Dios. Y no hay dudas. Los musulmanes adoran al Dios de Noé, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios de David, al Dios de Jesús. La paz y las bendiciones sean con ellos. En el Corán 2:113 leemos: es que fuisteis testigos de cuando llegó a Jacob la muerte y dijo a sus hijos:
¿qué adoraréis después de mí? Dijeron, adoraremos lo que tú y tus padres, Abraham, Ismael, Isaac, adoran, la única divinidad, y a él nos someteremos. En primer lugar, hermanos, es importante observar que Allah es la misma palabra que utilizan los cristianos, los judíos, que hablan árabe. Cuando un cristiano árabe dice Dios, no dice Dios, él dice Allah. O sea, la traducción exacta de Dios al árabe es Allah. Y si tuviéramos que leer la palabra Dios en la Biblia, pero árabe, en la Biblia judeocristiana, pero en árabe, ahí donde dice Dios en todas nuestras Biblias en español, ahí donde aparece Dios, en esa Biblia aparecerá Allah. O sea que estamos hablando de la mismísima persona. Y esto es claro, es necesario explicarlo y aclararlo, ya que estamos hablando del mismo Dios, la misma persona. Esto es que Allah simplemente quiere decir en lengua árabe la divinidad, y que equivale a la palabra Dios en español, con D mayúscula. Dios. Además, la palabra Allah no puede pluralizarse. Un hecho que está relacionado con el mismo concepto de Dios. Pero, ¿quién es Allah? ¿Quién es Él? Escribirlo difícil. Técnicamente nadie lo ha visto. Alguien le vio la espalda, alguien lo vio detrás de una bruma, pero podemos intentar embarcarlo adentro de las cosas que nosotros creemos y sentimos y consideramos como buenas. Todas las alabanzas son para Allah, quien es el autor de toda la existencia y el más generoso con su creación y al mismo tiempo el más convincente. Él es el único digno de nuestra adoración, que no tiene socios. Lo sabemos porque lo encontramos en el Corán. Lo sabemos porque se nos ha sido revelado. Él no tiene socios ni asociados. No tiene hijas ni hijos. Él no le consulta a nadie. No hay nadie ni nada que tenga comparación a él. Todas las alabanzas son para Allah, quien es el rey de todos los que reclamaron soberanía. El único que tiene derecho a legislar a todas las criaturas. Él es el dador de vida y Él es el que causa la muerte, mientras que la muerte no tiene efecto sobre Él, porque Él es siempre vivo. Él es eterno, que subsiste por sí mismo y el único absoluto. Todas las alabanzas son para Allah, que tiene el poder sobre las cosas y en realidad para Él no son ningún poder ni ninguna fuerza. No existe ninguna influencia para causar beneficio o perjuicio si no es a través de Él. Es Él quien creó este mundo complejo, lo visible y lo invisible, lo evidente y lo oculto, la tierra y todo lo que hay en ella, todo es creación de Allah. Él es quien nos envió los mensajeros y los profetas, la paz sea con ellos, con un mensaje común, escrito y estricto, un monoteísmo, lo que simplemente significa que no hay nadie absolutamente digno más que Él de nuestra adoración. Nadie es más digno de nuestra obediencia que Alá, el Todopoderoso, el Absoluto. Él ha enviado los mensajeros a todas las naciones para que lo adoremos a Él.
Y evitemos adorar a dioses extraños o adoraciones paganas. Todas las alabanzas son para Allah, quien es el autor de toda la existencia, el más generoso con su creación. Y si bien Él también es todopoderoso. Dice el Corán 7:156. Él, Dios, es el más clemente y el más misericordioso. Su misericordia abarca con todas las cosas y es la fuente de toda compasión y la misericordia que existe. Mi misericordia lo abarca todo, dice Allah. Mi misericordia lo abarca todo. Por las palabras del profeta Mohammed, sabemos que cuando Dios decretó la creación dijo, y mi misericordia supera mi ira. Sahih Buhari y Muslim lo dijeron. ¿Cómo conocemos nosotros de la misericordia de Dios? Aparte de las revelaciones de los profetas que se nos han hecho, también podemos conocer su misericordia a través de lo que nosotros sentimos. Porque bien nosotros sentimos cuando estamos haciendo el mal, como cuando estamos haciendo el bien, y cuando somos misericordiosos con una persona, cuando tenemos la compasión para alguien. También nosotros necesitamos de la misma compasión de Dios, que nos mira, nos evalúa y conoce de nuestros pecados. Nada pasa si no es por Alá. Pero nosotros necesitamos de esa compasión, resultado de nuestros mismos caprichos y nuestros mismos pecados. Nosotros necesitamos de la misericordia de Dios a cada momento para respirar, para vivir, para poder observar las cosas bellas que hay en la vida. Pero, ¿qué es esta misericordia? El diccionario lo define como ser bueno y compasivo, y el sentimiento que motiva a la compasión. El término árabe para la misericordia es Rahman. Y dos de los más importantes nombres de Dios derivan de esta palabra. Ar-Rahman, el más clemente, y Ar-Rahim, el más misericordioso. La misericordia de Dios es esa cualidad sutil que involucra la gentileza, la piedad, el cuidado, la consideración, el amor y el perdón. Cuando estas cualidades son observadas en este mundo, cuando lo observamos en las personas, no son más que un mero reflejo de la misericordia de Dios. Cuando una persona es misericordiosa, buena, considerada, amorosa, es un mero reflejo de esa misma misericordia que Dios nos ha dado, porque nosotros somos incapaces de tener ninguna cualidad que no nos haya dado Allah. Y es esa misma misericordia hacia su creación. Nosotros vemos la misericordia en tantos lugares. Nosotros vemos animales que tienen misericordia con otros animales. Y obviamente también vemos a las personas que tienen misericordia con otras. Pero esto solamente proviene de la misma misericordia que Alá nos ha dado. Una de las cualidades más grandes y más importantes que nosotros buscamos para nuestras propias vidas y para nuestra propia existencia. ¿Qué sabemos más acerca de Alá? ¿Quién es Él? Sabemos, según nos revela el Corán, en Sura 42:11 dice, no hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él todo lo oye y todo lo ve.
Cuando hablamos de Alá, hermanos, describirlo es imposible. Nadie lo ha visto. Pero podemos hablar acerca de sus condiciones y cualidades. Lo que sí nos dice el Corán, y se ve reflejado en otros libros sagrados, es que no hay nadie como Allah. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo conoce. Los musulmanes creemos en Él como único y misericordioso Dios, el único creador y sustentador del universo, y lo llamamos por su nombre revelado, Allah. En esta era de la comunicación masiva, de los avances tecnológicos irrestrictos, difícilmente haya un solo ser en el planeta Tierra que no haya oído hablar de la palabra Allah y entendido que ella forma parte de un sistema de creencias del Islam. Sin embargo, tal vez alguna confusión surge y la gente se pregunta ¿quién es Allah? En árabe, tratando de hacer una descripción de la palabra. Allah significa el único Dios verdadero, digno de toda sumisión y devoción. Los árabes, los judíos, los cristianos se refieren a Dios como Allah. Y Él es el mismo, único y verdadero Dios referido en el pasaje bíblico de Deuteronomio 6:4. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Hay coherencia y hay un seguimiento de la misma prédica en la Torá, en los evangelios y también en la última revelación del profeta Mohammed en el Corán. El Señor uno es. La palabra Dios es deletreada y pronunciada de manera diferente en muchos idiomas. En francés le llaman Dieu. En español, Dios. En chino se refiere al único Dios como Shangdi. Sin embargo, el Dios de las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, es el mismo. La diferencia y la gran confusión surgen porque la palabra Dios puede hacerse plural en el español y en otras lenguas latinas. Dioses en plural. O le podemos cambiar de género. Dios, mujer, sería una diosa. Pero y esto es algo bien interesante, no es el caso en el árabe. La palabra Allah permanece inalterable, no tiene plural o género. Y esto es algo que me gusta y hay que prestarle atención, porque entonces convierte al árabe en una lengua más acertada cuando tratamos los temas divinos, porque no hay un dios y una diosa, no hay un dioses ni diosas múltiples. La palabra Alá solo existe uno y es exactamente el único. No hay forma de transformar la palabra Alá, ni de género, ni de singular o plural. El uso del artículo el es solamente gramatical. Y de ninguna manera indica que Alá tiene algún tipo de forma, de género, que sea comprensible para nosotros. Alá es el único. Y no comparte su nombre con los que no pueden describir como ídolos. Su nombre es inmutable. Allah se describe a sí mismo para nosotros en el Corán. Hay ciertas
ciertas luces que se nos van dando acerca de Alá. Pero lo que vamos descubriendo es que no tiene ni género, no tiene ni forma, no son muchos dioses, sino que es uno y es el Todopoderoso. Alá se describe a sí mismo en el Corán, Sura 112, así. Di, oh Mohammed, Él es Alá, uno. Alá es el absoluto, no engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. Obviamente que nuestro limitado entendimiento y capacidades no son suficientes para entender un ser tan grandioso y tan inmenso y lleno de misericordia y bienestar y creador adentro de un pequeño cráneo como el de nosotros. Nosotros seríamos totalmente incapaces de comprender la grandiosidad de Dios. Por lo tanto, creo que nos lo avisa, ¿no? Alá es el absoluto, o sea, lo es todo. No engendró ni fue engendrado. Eso aclara también la parte de sus hijos, porque Dios no tiene hijos, porque no ha engendrado. Dios crea. Dios dice, sé y es. Dios no engendra. Dios crea. Obviamente que como frágiles seres humanos que somos, es normal que con frecuencia nos sintamos perdidos y solos en un mundo que parece despojado de la misericordia. Y es en eso, en estos tiempos, que nosotros necesitamos volver hacia Dios y buscar su misericordia y buscar su perdón. Cuando nos volvemos hacia Él en verdadera sumisión, su tranquilidad desciende sobre nosotros y somos capaces de sentir la cualidad de su misericordia y verla manifiesta en el mundo alrededor de nosotros. Tratar de explicar quién es Alá es una misión imposible. Pero lo que sí podemos hacer es entender que si nos volteamos hacia Él y somos sumisos a sus órdenes y a sus designios y a sus leyes, podemos sentir su misericordia y podemos sentir su presencia alrededor de nosotros. La mano que se extiende hacia nosotros cuando estamos en problemas es el reflejo de la misericordia de Dios. Allí es cuando lo vemos. Y lo mismo es la palabra amable de un extraño. O la lluvia que cae sobre la tierra seca. La alegría en los ojos de un niño. La misericordia de Dios es la fuente de todo lo que es bueno y gentil y piadoso. Dios nos ha permitido entender de cierta manera su misericordia y su existencia, su magnificencia, al revelar a nosotros sus cualidades y sus bellos nombres. Él tiene varios que indican su misericordia, y si somos atentos a llamarlo de estos nombres, lo vamos a entender. Ar-Rahman, el más clemente. Ar-Rahim, el más misericordioso. Al-Bar, la fuente de bondad. Al-Karim, el más generoso. Al-Jawad, el que da sin límites. Al-Rafaut, el más compasivo. Al-Wahhab, el otorgador. Estas cualidades
o nombres que se le dan a Allah explican su esencia, explican sus cualidades. Obviamente no pueden explicar su ser, porque hacerlo todo es inexplicable para nosotros. A Dios pertenecen los nombres y los atributos más sublimes, todo lo bueno. Y con estos nombres hay que invocarlo. Y por lo tanto hay que apartarnos de aquellos que blasfeman, usan su nombre en vano o lo niegan, porque estos serán castigados por lo que hicieron. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a tocar la resignación de lo que podemos y de lo que no podemos. Entender la magnificencia y la gloria de Allah es algo que no está oculto para nosotros porque podemos sentirlo, podemos vivirlo y podemos conocerlo. Podemos saber quién es Allah al ver su creación y al ver su grandiosidad en cada una de las cosas que existen, en cada una de las cosas buenas que Dios nos permite comprender y vivir día a día. Hermanos, yo me disculpo si mi prédica hoy ha cometido algún tipo de error. Me disculpo ante ustedes y me disculpo con Allah también. Espero que Dios esté complacido con nosotros, pueda bendecir nuestras vidas y las de ustedes, y pueda bendecir también a nuestro amado país El Salvador. Allahu Akbar.